Atención, ha surgido una nueva incidencia en este largo y tedioso proceso que la oposición está llevando a cabo para llevar a Nicolás Maduro a un proceso de referendo revocatorio y, valga la redundancia, revocarlo del mandato. ¿Qué sucede? El CNE, el Consejo Nacional Electoral, iniciaría el próximo lunes el proceso para el revocatorio contra Nicolás Maduro. Así lo ha informado la misma oposición. Y es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela iniciará el próximo lunes el proceso de rigor hacia la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Lo aseguró el día 21 de abril la alianza partidista opositora, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. Hay una mora del CNE, es decir, un retardo, que evidencia un profundo desprecio por la opinión pública, pero a la vez hay un ofrecimiento del directorio del CNE de emitir opinión definitiva el lunes próximo. Esto lo reveló el titular de la Mesa de la Unidad Democrática, su secretario general, Jesús Chuo Torrealba. Esa opinión definitiva del organismo rector del voto de los venezolanos alude, detalló Torrealba, la entrega a la MUD del formato oficial requerido por el CNE para que al menos 192.000 electores, que es un 1% del total de casi 19 millones, le pidan formalmente que inicie el proceso para la celebración del referendo. Lo primero a lo que se refiere Jesús Chuo Torrealba es que hay un retardo del CNE. El CNE se ha tardado mucho en dar respuesta acerca de la solicitud introducida por la alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, pero reveló que el CNE, su directorio, está dispuesto a emitir una opinión sobre si va a entregar o no las planillas a la MUD para que firme el 1% del total de casi 19 millones. Es decir, el organismo rector, al parecer, va a decir o va a informar el lunes su decisión acerca de entregar las planillas a la Mesa de la Unidad Democrática para que empiece a recolectar firmas que recaben un 1% del total del padrón electoral, para que esas firmas preliminares de un 1% de los que votan en Venezuela, de la población activa electoralmente, es decir, 192.000 electores, puedan avalar esa planilla, y con esa planilla que recoge un 1% de las firmas de la población electoral venezolana, el CNE, si las verifican y está allí el 1%, aceptará formalmente el inicio del proceso para ir a un referendo. Es decir, estas planillas son firmas o recogerán firmas preliminares que tendrán un 1% de la población electoral. Y si las aprueba el CNE, obviamente tras haberlas entregado previamente, y sobre eso se va a pronunciar el lunes si las va a entregar o no, iniciará el proceso para ir a un revocatorio. Son firmas preliminares. Luego, el pronunciamiento del CNE de la próxima semana responderá a una petición inicial que la MUD debió respaldar la semana pasada con 2.040 firmas y antecederá a otra que deberá reunir 4 millones de firmas. Es decir, después de, y ya lo he recalcado, recoger las firmas o un 1% de las firmas con estas planillas que el CNE debe entregar, y lo dirá si las entregará o no el día lunes, también deberá reunir o entregar posteriormente otras planillas que ya son las definitivas para reunir firmas de 4 millones de votantes, es decir, 20% del padrón electoral, que son 19 millones. De los 19 millones que hay, 20%, o sea, 4 millones deben firmar esas planillas que van después de las del 1% para que el CNE finalmente convoque las urnas. Es decir, primero se firmará, o Venezuela firmará planillas para que el CNE acepte iniciar el proceso para ir a un revocatorio, y las próximas planillas son para que finalmente el CNE convoque a las urnas para el referendo revocatorio. Los jefes de los rectores del CNE y los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tienen que entender que Venezuela necesita salir en paz de este drama, remarcó Torrealba en declaraciones a la emisora caraqueña Unión Radio. Se refiere a que hay una importancia que tienen tanto los rectores del CNE como los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, porque la Sala Constitucional del TSJ va a determinar el carácter orgánico de la ley orgánica de referendos, y con esa ley se podrá simplificar el proceso que el CNE tiene actualmente muy obstaculizado para que el revocatorio tarde menos en llegar. La MUD decidió
y recordó acudir a las vías constitucionales, electorales, democráticas y pacíficas en su empeño por adelantar, ya sea a través de un referendo o de una enmienda a la Carta Magna, el fin de la gestión de Maduro elegido en 2013 para un mandato de 6 años. La enmienda implica que se reducirá su periodo, que es de 6 años actualmente, a 4, quedando un año restante para que salga del poder, pero implica un retardo más del proceso cuando en realidad el referendo en unos 8 meses, que debería llegar en unos 8 meses, se tiene previsto, si se lleva a cabo todo el proceso, implicaría también que Nicolás Maduro salga antes de que cumpla los 4 años y se reduce su periodo presidencial de 6 a 4 en caso de aprobarse la enmienda. ¿Quién puede acordar esto? Desde la paz y por la paz es el pueblo, y por eso la apelación a la enmienda constitucional, al referendo revocatorio, a cualquier mecanismo que con los votos del pueblo puedan construir la solución al drama. Claramente aquí la oposición se juega todas las cartas. Tiene 3 opciones: un referendo revocatorio, una enmienda constitucional o una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente implica un proceso muy largo que significa redactar una nueva constitución para que se disuelvan los poderes públicos, se reestructuren y haya un nuevo gabinete de poder convocando nuevas elecciones y un nuevo poder ejecutivo. Tarda demasiado tiempo. La enmienda constitucional implica cortar el periodo de 6 a 4 años, pero a Maduro le quedaría un año restante en el poder, y ya es algo que los venezolanos o la opinión pública venezolana, según alegan, no está dispuesto a aceptar, cuando el referendo revocatorio es la vía más rápida, porque en 8 meses podría llegar, y antes de que Maduro cumpla incluso los 4 años, poder destronarlo del poder si gana la mayoría que quiere y desea revocar a Maduro. El Parlamento venezolano de mayoría opositora a Maduro aprobó el día 20 de abril en primera discusión el proyecto de enmienda constitucional con el mismo propósito de adelantar el fin del mandato del presidente. El proyecto de ley propone reducir el mandato presidencial de 6 a 4 años y limitar las reelecciones a una sola vez. Este fue enviado a la Comisión de Política Interior del Parlamento, que deberá introducir los cambios realizados para que posteriormente regrese al Pleno de la Cámara para su aprobación definitiva. Será modificado y es inminente su aprobación. Maduro que se prepare para hacer campaña en diciembre en la calle, a defender su gobierno, a ver si lo reeligen. Esto lo dijo en la sesión el diputado de la MUT, Luis Emilio Rondón. La bancada oficialista de minoría salvó su voto, y el diputado chavista Pedro Carreño advirtió que el proyecto de ley aprobado altera la Constitución. Es decir, el bloque oficialista en la mesa en la Asamblea Nacional vuelve a tildar de inconstitucional otro proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, lo cual evidencia que hay un choque de poderes entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, pero también un choque parlamentario entre dos bloques que no se ponen de acuerdo y no se pondrán de acuerdo nunca. Con lo que anticipó Pedro Carreño que será denunciado este proyecto de ley ante la Sala Constitucional del TSJ para que, una vez más, otra iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional sea declarada inconstitucional bajo argumentos jurídicos dudosos por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pero la premisa es que el CNE o la MUD anunció que el CNE va a decir el próximo lunes si entregará las planillas para que se recoja el 1% de las firmas, para que se apruebe el inicio del proceso revocatorio, y posteriormente deberá entregar, una vez eso se dé, ya el camino estaría allanado prácticamente para que el CNE entregue otras nuevas planillas oficiales para recoger ya no un 1%, sino un 20% de firmas. Es decir, las primeras planillas son para recoger 192.000 firmas, 1% de los 20 millones que votan, y las otras planillas son para recoger 20%, es decir, 4 millones de los casi 20 millones que votan en el país, y allí tras recoger esas firmas se iniciaría el proceso, o se aprobaría y se convocaría las urnas para finalmente llevar a cabo el referendo revocatorio. Pero aquí, para que el proceso pueda hacerse más rápido, que es lo que busca la oposición y la población venezolana que está en aversión total a Maduro, que se opone totalmente a Maduro, es que si el Consejo Nacional Electoral adopta la ley orgánica de referendos, si esta es aprobada y le es dada su carácter orgánico por parte del Tribunal Supremo de Justicia, si el CNE adopta esta ley a sus resoluciones que actualmente obstaculizan el proceso, piden firmas de un 1% para luego otras nuevas firmas de un 20%, y esto tardaría 8 meses, si adapta esa ley a sus resoluciones, lo que especifica la ley
es que los trámites serán más rápidos. Se eliminarán las firmas o las planillas para recolectar un 1% de las firmas. Sería directo a la recolección del 20%, por lo cual podría, si esta ley se aprueba y el CNE la adapta y la acepta, podría el referendo revocatorio tardar menos de 8 meses en llegar a aproximadamente unos 5 meses para que pueda gestarse una transición política que los venezolanos demandan. Esto es lo último que se conoce acerca del largo proceso y la lucha de la oposición para revocar a Nicolás Maduro. Las incidencias seguirán llegando y los seguiré informando. El lunes el CNE se pronunciará, lo quiero recalcar, sobre su entrega de planillas a la oposición para recolectar 1% de las firmas y así aprobar el inicio del revocatorio, no el revocatorio, sino el inicio del proceso para llegar a luego nuevas planillas para recolectar 20% y allí finalmente el CNE convocaría a las urnas. Quiero destacar, según se tiene previsto y los analistas lo han dicho, en 8 meses que podría llegar el referendo revocatorio en Venezuela, y si se aprueba la ley orgánica de referendo, si el CNE la acepta, podría tardar menos de 8 meses el revocatorio para finalmente generar una transición política en Venezuela y que el gobierno de Nicolás Maduro, según lo demandan los venezolanos, sea finalmente revocado.